Hey, ¿qué onda amigos de YouTube? Bueno, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión pues vengo a hablarles de este control, que es un control que yo encontré en Mercado Libre por 980, 90 pesos más o menos, que son como pues unos 49, 48 dólares americanos. Y bueno, les vengo a contar un poco sobre este artículo, ¿no? Como ven, es un control de Xbox One. En la publicación dice igual que es un control de Xbox One, pero en la publicación especifica que este control cuenta con conexión Bluetooth para que conectes tu teléfono, tu computadora por Bluetooth, una laptop, una tableta por conexión Bluetooth, ¿no? Y bueno, yo lo compré. No sabía mucho del tema porque no había tenido nunca una consola. Sí, pero pues prestada, ¿no? Nunca me fijé tanto en los controles. Compré este artículo y esto es más o menos, un video para que ustedes vean, especifiquen o se vean bien o observen bien en las publicaciones, en los comentarios. Yo me dejé guiar pues por la foto, por los comentarios de la publicación, pero la respuesta del vendedor siempre era la misma, de que el control desde Xbox, ten una vida feliz, sé feliz y ya, ¿no? Y así literalmente decía, ten una vida feliz o sé feliz. La calificación del vendedor era bastante buena, como un 4,7, 4,8, por lo que me dio fiabilidad en comprar el artículo. Al momento de que me llega el artículo, pues yo lo abro. Y pues sí viene con un control, ¿no? Este es el control con el que venía. Venía con unas cuantas estampitas para cubrir la cruceta, para cubrir algunos de los botones. Y busco algún tutorial para conectarlo a mi teléfono, ¿no? Se supone que para conectarlo a tu teléfono debes oprimir el botón de Xbox y el de conectar, que es que es para conectarlo inalámbricamente, ¿no? Le pongo las pilas, ya que no traía pilas, no lo veía venir que no traía con pilas. Le pongo las pilas o lo conecto con el cable a algún cargador, y pues me doy cuenta de que este cargador realmente no trae Bluetooth, ¿no? Yo no había, como les digo, yo no había investigado o no sabía mucho del tema, por lo que me puse a investigar y lo que me di cuenta es de que los controles de Xbox One, como es voy a bajar un poco la tapa, que es de Xbox One, simplemente no traen Bluetooth, o al menos sí, pero de la tercera generación para arriba. En la publicación no especificaba de qué generación era, y aparte, como yo no sabía, pues no me fijé tanto en eso. Me fijé tanto en la descripción que venía del artículo. Por aquí les voy a poner algunas imágenes para que vean la descripción, que decía cuenta con Bluetooth. Yo dije, pues cuenta con Bluetooth, yo creo si lo agarra mi teléfono. Pero bueno, al llegar, les digo, busqué un tutorial, no conectó, por lo que me decidí a abrirlo, a ver si, no sé, en alguna parte del transporte se haya golpeado y se haya movido el chip Bluetooth, o no sé. Bueno, esa fue la idea, ¿no? Que se haya movido, desoldado algún cable o algo así por el estilo. Me decidí a abrirlo. También busqué algún video para cómo abrirlo sin dañarlo. Aquí, pues rompí el sello de la garantía. Pero bueno, esto es más bien para que ustedes vean, pues estos, ¿no? Como les digo, me costó 980, 990 pesos mexicanos. Y al momento de abrirlo me doy cuenta de que los componentes vienen mal soldados. En la publicación especifica que es un chip de un control de Xbox, pues oficial, original, pero no especifica que estos modelos sean rearmados o pues compuestos, ya sea de que se te descomponga tu control, lo vendes o lo tiras, y de esos mismos controles los compongan y así los vendan, ¿no? Pero bueno, ese no es el problema, sino de que vienen mal soldados los componentes. Por aquí igual les voy a poner alguna imagen. De hecho se ven como si estuvieran nada más puestos, e incluso sin haberse soldado. En algunas partes de los circuitos vienen capacitores y soldados uno sobre otro, lo que podría dar como alguna falla, algún corto, algo por el estilo. Pero así vienen este tipo de control. Igual al momento de jugar, pues los joysticks se sienten como que se van a romper, se sienten muy sensibles o muy débiles. Yo creo que con el tiempo del uso, en unos 3 o 6 meses, pues sí se llegará a descomponer alguno de los dos joysticks.
Como les digo, en el circuito los dos, bueno, ambos joysticks venían mal soldados y algunos pues nada más como puestos así, y en algunos componentes soldados unos sobre otros. De todas formas, aquí les voy a dejar las imágenes para que ustedes vean cómo es que venía este control. De todas formas, al momento de romper el sello de la garantía, pues sé que ya no me lo van a cambiar, y pues he intentado contactar al vendedor, porque como les digo, en la publicación especifica que cuenta con Bluetooth. No sé si sea algún tipo de modificación en cuanto a la tarjeta y le hayan puesto un módulo Bluetooth o algo por el estilo, pero conforme a los videos de YouTube no le he podido encontrar alguna configuración para que me acepte el Bluetooth, y eso a ver si tiene, porque como les digo, esta generación de control, que es la primera, no cuenta con Bluetooth, y esto pues es lo que me venía. El control pues funciona, pero les digo, los joysticks se sienten un poco débiles. Aquí viene con el manual de Xbox, que viene todo en chino o en japonés, no sé qué sea. No viene traducción ni nada por el estilo. Aquí supongo que nada más sería pues inalámbrico mediante la consola, pero pues como les digo, en la publicación especificaba que contaba con Bluetooth, pues fue por eso por lo que me dejé llevar. Aquí tenemos una guía rápida que la cual también viene con en letras chinas, y ya es todo lo que tenemos. El control pues funciona bien, conectado por cable a la computadora, a la laptop, y bueno, no he probado con algún cable OTG para conectarlo al celular, pero pues bueno, no se me haría tanto pues justo de que en la publicación diga que cuenta con Bluetooth y en realidad no cuenta con Bluetooth. Esa es una experiencia que les cuento para que ustedes vean y investiguen antes de comprar los artículos y no malgasten su dinero, porque pues por este precio pues yo creo que hubiera conseguido uno pues que sí tuviera Bluetooth y fuera pues 100% nuevo. Como les digo, este pues supongo yo que es rearmado, no trae ni pues una entrada para el jack, como les digo es de primera generación, y nada más trae pues esta entrada, no sé de qué entrada sea, pero pues nada más trae esa. Igual el botón de aquí arriba se siente como débil, mal soldado. Y pues bueno, esto ha sido todo. Recuerda investigar bien, no dejarte tanto guiar por los comentarios de las publicaciones, o pues si se te hace más factible contactar al vendedor antes de comprar. Y pues bueno, esto es todo. Si te gustó el video, suscríbete, comenta, comparte y nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.